Pruebas de carga de tiebacks. ¿Para qué se hacen las pruebas de carga en los tiebacks? Para determinar la capacidad de carga a tensión de cada ancla. Especialmente, ¿por qué? Cuando diseñamos el bulbo, nosotros suponemos una resistencia al suelo. Estamos probando especialmente el bulbo. No estamos probando realmente el ancla, el elemento metálico, sino que el bulbo tenga capacidad para resistir la carga. Pruebas de carga de tiebacks. Tenemos el ancla y colocamos una carga con un gato. Y vamos midiendo las deformaciones con un dial de deformación, un indicador, y las cargas, y hacemos una curva de deformaciones contra carga o carga contra deformación. Los ensayos de carga, las pruebas de carga, atención, tienen por objeto medir la capacidad de carga del ancla. O sea, la capacidad de tensión, especialmente la capacidad del bulbo. ¿Qué ocurre? Hacemos la prueba de carga. No dio lo que esperábamos. Tenemos que rediseñar. Por esta razón es importante que en todo proyecto de magnitud significativa de anclajes se realicen pruebas de carga. Yo personalmente recomiendo que de cada 20 anclajes debe haber una prueba de carga. Se ensaya generalmente hasta el 140% de la carga, en algunos casos hasta el 150% de la carga. ¿Por qué a ese nivel de carga? Porque el ancla debe estar en capacidad de resistir la carga de diseño más un factor de seguridad. 140% considero que es un nivel de carga aceptable con un factor de seguridad incluido. Se ensaya generalmente hasta el 140% de la carga de trabajo de diseño. Inicialmente tenemos una deformación. A medida que vamos tensionando se va deformando el ancla y llega un momento en que empieza a tener un comportamiento plástico hasta que llega totalmente a la falla. ¿Cuál es la capacidad de carga del ancla? La capacidad de carga del ancla es la capacidad antes de llegar al rango plástico. O sea, cuando llega al rango plástico quiere decir que el bulbo se está saliendo. Ese es el nivel de carga última del anclaje. La carga de falla. Veamos. Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra sección de tips biotécnicos. Gracias por escucharnos. En esta oportunidad quisiera hablarles sobre las pruebas de anclajes, específicamente aquellas pruebas de anclaje que se le hacen al soil nailing o suelo claveteado. La pregunta que nos planteamos es, ¿cómo se comprueba la calidad de ejecución de los anclajes en el soil nailing? Con referencia particular a las pruebas de carga. Los controles de anclajes tenemos dos tipos, los controles de ejecución y los controles de post-ejecución. Dentro de los controles de ejecución tenemos el control del método de la perforación y el control sobre los materiales, entre los que tenemos el control sobre el acero y el control sobre el material de la inyección. Igualmente, la razón de esta presentación, los controles de post-ejecución, que no se suelen hacer mucho, son las pruebas de carga sobre los anclajes. Las pruebas de cargas tenemos de cuatro tipos. Tenemos la de resistencia última,
las pruebas de verificación, las pruebas de comprobación y las pruebas de fluencia. Vamos a explicar ahora cada una de ellas. La prueba de resistencia última o de extracción son realizadas sobre anclajes de sacrificio. Eso quiere decir anclajes que no vamos a utilizar, anclajes que están normalmente en la zona de la obra, pero no se utilizan para ejecutar la obra. Sirven para determinar la capacidad máxima de carga, comprobar que los factores de seguridad que hemos asumido en el diseño son correctos y determinar la carga a la cual ocurre la afluencia. También tenemos las pruebas de verificación, que se hacen sobre anclajes de producción sin rotura para comprobar que si el método de instalación se está haciendo correctamente, verificar también que las hipótesis de diseño se están cumpliendo y comprobar que los factores de seguridad asumidos en el diseño están correctos. También tenemos las pruebas de comprobación y esas se hacen sobre un número específico de anclajes, digamos entre un 2 y un 5%, se le hace un solo ciclo de carga y se les llega entre 125 y 150% de la tensión de diseño, de tal forma de comprobar que las deformaciones no sean excesivas. Igualmente tenemos las pruebas de fluencia que se realizan como parte de las pruebas anteriores. Para esta prueba específicamente es necesario tener una celda de carga calibrada. Se hace con una carga constante, midiendo con alta precisión las deformaciones. Se grafican esas deformaciones contra la carga en una escala semilogarítmico y se comprueban muy bien si las hipótesis de diseño se están cumpliendo. Importante recalcar que para esta prueba en específico es necesario tener una celda de carga calibrada porque ya que vamos a hacer la prueba con carga constante, hay que poner la carga a una precisión alta, de tal forma de poder medir las deformaciones por el otro lado. Los elementos que tenemos para realizar estas pruebas son los siguientes. Tenemos un cronómetro para llevar el control del tiempo. Las pruebas en las recomendaciones utilizan el tiempo como una variable importante, específicamente si queremos analizar la afluencia. Ahí tenemos las placas de apoyo marcadas en rojo. Esas placas de apoyo necesitan de unas cuñas de nivelación, de tal forma de que la presión del gato se aplique perpendicular a la placa o en la dirección del anclaje. Se colocan dos deformímetros, ahí los tenemos en color amarillo. Esos deformímetros deben estar anclados a un elemento estructural o la roca que esté aislado del sistema de carga, de tal forma de medir la tensión independientemente. Se colocan dos porque la deformación que ocurre dentro del anclaje es la diferencia entre lo que se hunde la placa versus la que medimos en la parte exterior. Igualmente se precisa de un gato hueco con un manómetro que esté calibrado y es el elemento principal para aplicar la carga. Y la celda de carga, como ya lo expliqué anteriormente, es la que se utiliza para las pruebas de fluencia. Bueno amigos, ya tenemos aquí una prueba de carga que podemos hacer. Es importante hacer las pruebas de carga sobre los anclajes de soil nailing de tal forma de comprobar las hipótesis de carga, y esto también nos permite hacer optimizaciones en el diseño en la obra. Si encontramos que las características de diseño son exageradas o insuficientes, se puede modificar el diseño en el momento de hacer la obra de tal forma de hacer una obra segura y económica. Muchísimas gracias por su atención y Muchísimas gracias.